Haciendo ya el balance del año 2024, el recuento de lo que ha dejado en las distintas aristas de la cadena cárnica. Vamos ya conversando con los que saben y los que manejan realmente el rubro. Por eso hoy tengo que darle la bienvenida al doctor Mustafa Yanbay, que nos acompaña nuevamente en piso. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buen día, Katiuka, ¿cómo estás? Un placer de siempre y bueno, a las órdenes. Un gusto realmente, doctor. Hoy hablando un poquito desde tu posición como miembro de la Comisión de Carne y también como presidente de Bradford. Hay realmente mucho para conversar, pero vamos a conversar primeramente como miembro de la Comisión de Carne, ¿verdad? Sabemos que es un lugar muy importante, uno de los tantos lugares importantes que vas ocupando dentro de la cadena realmente. Así que queremos que puedas evaluar un poquito lo que ha sido este año 2024, doctor. Bueno, desde la Comisión de Carne y sentado de ese lugar, tenemos que analizar lo que es la cadena de producción, de todo lo complejo que fue, ¿verdad? De lo cambiante que está haciendo esto y bueno. Te puedo decir que arrancamos con una cosecha con muy bajos rendimientos, que eso hizo que el punto de equilibrio en lo que es la terminación de animales se elevó más de lo proyectado inicialmente, especialmente en los confinamientos, en los corrales. El ternero Carimbo 4, esa cabecera que se negoció en la zafra, fue un ternero el macho que se vendió arriba de los 15.000 guaraníes el kilo. Entonces ya arrancábamos con un producto que finalmente tiene que ser el producto final con un precio inicial alto. Siempre nosotros con la incertidumbre de los precios del día que nos toque entregar la hacienda. Como bien sabemos, aprovechamos esos últimos meses de pasto para tratar de ganar esos kilos baratos, entre comillas, como para después darle el proceso final de terminación, que una vez que entra ya sabemos el plazo y todo el mundo sabe el plazo del día que ese animal se terminó y tenemos que entregar. Gracias al avance y al mejoramiento y a la inversión que se hizo en genética, hoy podemos decir que es meramente protocolar el cambio de categoría para la guía del desmamante a toro o del desmamante al novillo para entregar esa hacienda, pues se entrega en el mismo año prácticamente. O sea, el Carimbo 4 está saliendo en el mismo año del destete, está saliendo a la terminación. Entonces estamos hablando de un producto de mucha calidad, ¿verdad? De mucha calidad, que te toque el día que te toca, el precio que te toque, ¿verdad? Y ahí hay mucho por hablar, mucho por discutir. Se están escuchando demasiadas voces. eh, y bueno, y ahí yo te quiero hablar como productor, como gremialista, soldado de la ARP, más que nada. Que yo digo, estamos lanzando realmente desde el fondo de nuestras vísceras esa impotencia que tenemos con los precios recibidos, pero ya se está haciendo muy repetitivo esa manifestación de descontento que tenemos y no nos sentamos a diseñar, y hago mea culpa y me incluyo en primera persona, la estrategia para ver cómo afrontar esta situación. Hace mucho tiempo, por situaciones que se dieron de ventas de industrias, y hace mucho tiempo que nos metimos en esto, y nos toca hoy afrontar esta realidad, ¿verdad? De vender el producto en muchas circunstancias a menor precio que el punto de equilibrio, para que nosotros podamos tener cierta rentabilidad, como cada empresa debe perseguir para que tenga sentido y coherencia lo que uno hace, sobre todo en ciclos tan largos como son los ganaderos. Entonces, se escucha, se comparte, apoyamos, pero también tenemos que sentarnos a diseñar la estrategia de cómo afrontar esto. La rural, apoyado por la PEC, el SEA, son gremios muy fuertes, con mucha gente que maneja la materia prima, que sin esa materia prima el siguiente eslabón no corre
y todo lo que está en el medio hasta el final, hasta ese consumidor final. O sea, empecemos a darnos importancia de lo que nosotros somos, pero tenemos que sentar a diseñar primero internamente cuál será nuestra estrategia primero de acción, de comunicación y qué proyectamos, o sea, cómo nos vemos en los siguientes años como país productor de carne, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y aprovecho tu espacio, ¿verdad? Para hablar de esto, ¿verdad? Tenemos trabajo que hacer, tranqueras adentro. Y después cuando tengamos nosotros el camino nuestro interno, salir a esa ruta negra, ¿verdad? Donde está enfrente o al lado. A mí no me gusta nunca ponerme enfrente a un eslabón necesario para que yo siga trabajando y siga creciendo y siga produciendo. En este caso la industria, con sus intermediaciones, con el fletero, con el que vacuna, con todo el gigante que tiene relación a la producción de carne del Paraguay. Y ahí sí, no perder nunca las ganas y la paciencia de poder sentarnos en esa mesa a discutir una causa común que es la cadena de la producción de carne. Hoy estamos enfrentados, es muy preocupante para los productores, para nosotros mismos que salgamos a hablar y a la tarde tenemos que llamarle a la industria como sentados y cambiándonos de sombrero a ver a cuánto yo particularmente dentro de mi realidad puedo pellizcar entregando esa carne. Ahí es donde otra vez está el estrato de chico, mediano y grande, donde dentro de bonificaciones, premios por pasto y toda la historia esta, uno tiene un precio diferenciado al otro, ¿verdad? Y bueno, empezar un poquitito a sentarnos también y esto es lo que nos conviene, de esta manera nos conviene negociar o realmente tener ese liderazgo, esa metido y yo siempre digo orgulloso de ser parte de la rural y aprovechar todo ese gremio, el más antiguo de todos, ¿verdad? Y que nos lidere y decir, bueno, que el chico se vuelva grande a través de la rural. Si vos me preguntás cómo yo pienso y que el chico y el mediano se vuelva muy grande a partir de la rural y que la rural a partir de un sector, una oficina, un departamento súper profesional, súper, acá estamos hablando de clase A, desde que entras hasta que cobras el cheque, digamos, para confrontar esta situación. Doctor, ayer había una conferencia de prensa justamente donde estaban hablando de este tema de precios, donde estaban explicando un poquito también cómo se estuvo comportando todo el año. Hablaban de 10 meses con precios bajísimos. El último mes, el de noviembre, es donde repunta más o menos. Hablan también de que la industria deja de comprar durante una semana, después vuelve nuevamente al mercado con precios otra vez bajos. Y lo que conversábamos también más temprano con los compañeros de la 780 y nos preguntábamos entre todos, ¿verdad? ¿En dónde es que se inflan los precios? ¿Por qué? Porque en góndolas para el consumidor final nosotros vemos que tenemos precios bastante elevados en comparación a años anteriores. Se habla de diferentes factores, se habla de inflación, se habla del efecto dólar y otros puntos más. Sin embargo, al productor se le sigue pagando por debajo de lo que quizá podría llegar a empatar dentro de los costos de producción. ¿En dónde es donde se produce ese inflamiento de precios realmente y por qué se maneja de esta forma? Bueno, te voy a dar yo de mi pensamiento, ¿verdad? Especificando y diciendo que los productores no tenemos nada que ver con los precios fijados entre industria y góndola, en este caso supermercados o el lugar donde se encuentre la góndola de la carne que nosotros producimos y que implantamos y inseminamos hace 3 o 4 años, ¿verdad? A ver, todo este año, como nunca, este fue el año de donde por fin empezamos a recibir muchísima información. Y hoy en día la información es lo que vale, ¿verdad? La cantidad de información que tenemos todos acerca de todo lo que está pasando es demasiado valioso y eso hay que aplaudir. Y sacarse el sombrero especialmente con el SENACSA y después una serie de muchas personas involucradas para lograr eso, donde se explicó de forma magistral ayer todo lo que fue pasando, ¿verdad?
Y nosotros recibimos nosotros vendemos el animal y está colgado, eso se pesa, la última balanza de la que se tiene, ¿verdad? Y de ahí, de base a eso, nos pagan por kilo. Nos pagan por kilo y ahí terminó nuestra intromisión en la cadena, ¿verdad? Nosotros recibimos seguramente 30 o 30 días después el cheque y bueno, y ahí termina nuestra... A partir de ahí lo que es la comercialización, la exportación de la parte industrial, lo que queda acá, ya es un negocio del frigorífico con los brokers, los contratos que tienen que cumplir en la parte internacional y en la parte mercado interno con los supermercados o donde fuere que se comercializa la carne. Y yo también me siento contigo y pregunto dónde infla, ¿verdad? Y también un histórico que en la época, o sea, siempre en esta época de mayor demanda, es donde elevan los precios y por qué en esa parte funciona perfectamente el mercado, ¿verdad? Y parecía que esa quincena final de noviembre por fin se acomodó el mercado, ¿verdad? Un mercado internacional que está demandante de carne, nosotros con mercados nuevos que sorpresivamente y para bien superaron por 3 y por 5 la expectativa de lo que inicialmente proyectábamos como caudal de exportación, ¿verdad? Las costillas que quedan acá, que siempre con el discurso de decir, no, cuanto mayor exportamos, más costilla queda acá y se mantiene la costilla, también se elevó. Y bueno, y ese es el piso de referencia de las carnes que quedan acá. Entonces, digo yo, ¿qué está pasando? Empecé a averiguar y bueno, está saliendo también un poco de costilla como carne procesada, ¿verdad? Hay países como Israel que ya podemos mandar felizmente carne con hueso, también va. Y bueno, pero igual son muchas planchas de costillas que tendrían que estar acá. Entonces, bueno, evidentemente hay una demanda. El mercado interno deja de ser un mercado incipiente, un mercado despreciable, sino que se transforma también en un mercado en crecimiento, un mercado interesante. Y están aprovechando esta época y bueno, subieron los precios, ¿verdad? Todos nos vamos realmente a hacer un asado hoy con esa diversidad de calidad de carne. Uno ya, el invitado ya no le perdona luego estar con carne que no sea de la máxima calidad y que hoy tenemos para elegir. Pero es toda una inversión, ¿verdad? Es toda una inversión hacer un asado hoy y bueno, yo creo que es aprovechar la época y aprovechar que hay una demanda gigante de carne y de carne de calidad. Doctor, se habla también de ya en febrero vamos a tener los datos oficiales de la disminución del hato. Había gente que pensaba que disminuir el hato no iba a golpear tanto y hay gente que opina que, bueno, somos 7 millones de habitantes, ¿para qué queremos tener tantas vacas en el país? Bueno, muchas veces me tocó escuchar y ya no puedo decirte, se me pararon los pelos, ¿verdad? Pero por lo menos los del brazo, ¿verdad? Realmente ese discurso de decir que tenía que bajarle todo fue uno de los errores y es uno de los errores más grandes que pudimos haber dicho como productores, ¿verdad? Y tenemos récord de exportación este año nuevamente, ¿verdad? Pero ¿contra qué? ¿Contra qué? Con una presión de extracción que hace que se esté faenando mucho y no va acompañado del ritmo de reposición. Entonces, naturalmente, por ese motivo, que no tiene muchas fórmulas muy complicadas, va a bajar el stock. Sumarle el factor climático, que es una realidad que estamos como queriendo terminar de empezar a acomodarnos después de casi 5 años, que afectó muchísimo. Y también del factor de lo endeudado que está el sector. Si uno antes tenía que vender una vaca, hoy tiene que vender 1.5 vacas para pagar esa misma cuenta que tiene que pagar en una oficina a cielo abierto contra una oficina a cielo cerrado que solamente maneja números y está bien guardadito en una computadora el día de tu vencimiento, ¿verdad? Y todo eso hace que la presión que exista naturalmente disminuya el stock. ¿A qué punto? ¿Y en qué momento llegamos al punto de no retorno, verdad? Vos sabés que a mí me encantan los vinos y
por otros factores como fue disminuyendo el stock, por ejemplo, de Uruguay y de Nueva Zelanda a un punto de no retorno que se está cayendo y sale muchísima gente, las industrias dejan de faenar. Y ves las historias de los otros países en la parte bovina, como van desapareciendo los chicos y los grandes son grandes, no, cada vez más grandes, y se empieza a atomizar también en la parte productiva el hato bovino en este caso. Y Paraguay es un país que históricamente respira campo, la vaca fue la caja de ahorro, hoy te diría que ya es un instrumento financiero. Vamos a empezar a identificar los terneros, hay muchos avances y tenemos que nosotros tenemos que poner y crear esa luz al final del túnel. También muchos factores que al que no te sobre dinero, porque una característica también de los productores es que casi todo se vuelve a invertir en el campo, pero al no sobrar, al producir para pagar el interés o al producir para pagar el préstamo, la reinversión en el campo cada vez es menor, entonces el campo sucio produce menos, el campo no mantenido produce menos kilos de carne, y ese necesita más tiempo, determinación, mucho menos receptividad del potrero, y se empieza a armar un círculo vicioso que termina en todo esto, ¿verdad? Que terminan todo esto entonces y sobre todo fondeado por el bolsillo del ganadero que patrimonialmente tiene a lo mejor mucho ahí en su balance y todo eso, pero en el flujo es donde está el problema, ¿verdad? Y uno cuando necesita ver, bueno, se va y de urgencia tiene que levantar lo que hay, tiene que vender, y esa es la realidad. Y más si se te quedó sin pasto, y peor aún si se te quedó sin agua al campo, no tenés mucha opción al precio que fuere, ¿verdad? Y también hay cosas que podemos manejar y cosas que no podemos manejar al respecto. Pero contándote toda esa pálida, más o menos te respondo lo que me decís del stock, la baja del stock de bovino.